Terminó ese discurso y vino la réplica, porque ese Bildad fue el que habló de los peligros de no reconocer a Dios. Pero vino la respuesta de Job en el capítulo 19. Capítulo 19, un capítulo más extenso que el anterior, pero que nos habla acerca de la soledad, más que nada provocada por la hostilidad. Este sentimiento, esta sensación de ser hostilizado permanentemente de Job. El sufrimiento prolongado es en una larga prueba, generalmente puede provocar sentimientos, sensaciones de soledad. Cuando una persona sufre prolongadamente una prueba, una enfermedad, poco a poco va cayendo en un aislamiento, se va sintiendo solo. Y puede estar rodeado de gente, pero aún así siente que la carga que lleva no es entendida, no es compartida, no es comprendida por los demás. La persona que sufre no solo las penas de su problema personal, sino que además viene también una sensación de abandono. El abandono de quienes le rodean. Él empieza a percibir, a sentirse abandonado, que le han dejado de lado. Una persona en una prueba prolongada, por lo general, los que le rodean comienzan a tomar distancia y comienzan también a dejarle de lado. Y eso duele porque en realidad no tiene que cambiar las relaciones, pero sí en la práctica ocurren. Y esta sensación de abandono de alguna manera es también una sensación de hostilidad. También siente progresivamente el alejamiento de quienes antes eran muy cercanos. Recordemos cómo sería la vida de Job en su plenitud, en su prosperidad, una buena familia, amigos, trabajadores, personas cercanas. Imaginemos que Job era el centro social, ¿cierto?, de celebraciones. Tal vez en este tiempo de hoy la casa de Job hubiera sido la sede de donde se juntaron a ver el partido, ¿cierto?, con un asado ofrecido por Job, ¿cierto? Me imagino. Pero sin embargo la adversidad lo hace perder. Poco a poco estas relaciones, este círculo comienza a distanciarse y él comienza a sentir el alejamiento. Esto ocurre. Por ejemplo, una persona cuando se enferma y cae al hospital, ¿cierto? Lo hospitalizan, todas las personas que le conocen se informan de esto, es un impacto la noticia, pero también llegan muchos a verlo, ¿cierto? El primer día, los primeros días de visita, esa sala, ¿cierto?, se llena. Muchas personas van. Pero si la hospitalización se prolonga por un mes, ya ese grupo comienza a disminuir y son menos. Al tercer o cuarto mes ya son los cercanos, la madre, la esposa, los hijos y tal vez una que otra persona y nadie más. Entonces, eso es lo que Job ha sentido que ha ido perdiendo. Y eso él hace una lectura de una hostilidad en contra de él. Una persona, por ejemplo, también yo pensaba en cuando cae a la cárcel. La cárcel, el primer día de visita, tal vez muchos llegan a verlo, pero después ya no. Y uno puede ver, no sé si usted ha tenido la oportunidad de pasar por la puerta de la cárcel el día de visita, generalmente son mujeres mayores y algunas mujeres jóvenes con algunos niños. Generalmente esas mujeres mayores son las madres. Así es como la naturaleza del ser humano. Y Job lo interpreta esto como una hostilidad. Los sentimientos de soledad comienzan poco a poco a incubar.
podría decir que se comienza a fermentar algo dentro, en su espíritu, una amargura. Empieza a contaminarse el alma con esta amargura. Y a eso se le añade frustración, decepción, porque las personas que pensaban que iban a estar siempre, no es así, no están. Entonces uno tenía expectativas, ¿cierto?, de promesas, juramentos, y sin embargo no ocurrieron, no sucedieron. Bueno, recordemos que el mismo Señor Jesucristo, cuando Él habla de que lo van a apresar, ¿cierto?, de que Él va a morir, Pedro dijo, mi vida pondré por ti, Señor. Pero sin embargo, cuando vino el momento, no fue así. No fue así, sino que lo dejaron solo. El apóstol Pablo también escribe en una de sus cartas, dice, todos me abandonaron, solo Lucas está conmigo. Hermano, la adversidad siempre traerá este costo de pérdida de relaciones. Y Job está hablando de esto, decepcionado de personas, y esto puede provocar hasta, como decía, amargura, enojo con el resto de las personas. Hay algunos que afirman, y con mucha razón, diciendo que la empatía no existe. Y en realidad es así. Nadie puede sentir realmente cómo siente el que está sufriendo. Entonces, esa sensación de soledad, de abandono, la comienza a experimentar Job. De la soledad es fácil pasar a sentirse hostilizado. La incomprensión, las palabras dichas no logran atenuar el dolor. Hemos visto en todo este desarrollo de este libro precioso, ¿cierto?, un libro poético, que vemos discursos de los amigos y también las respuestas de Job, pero sin embargo en todo esto, que con mucha razón, con buena argumentación, no logran el efecto de apaciguar, de atenuar el sufrimiento de Job. Y eso Job lo experimenta. El tema que yo me he dado cuenta en este libro de Job es que la búsqueda de una razón, a veces tratamos de explicar lo inexplicable. No tenemos que tratar de buscar los por qué. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué a mí? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? ¿Cuándo terminará? Una serie de preguntas. Y la verdad que uno se hace muchas preguntas. Pero quien trate de dar respuesta a todo eso, a veces, lamentablemente, la búsqueda de una razón lleva, por lo general, a sentir que esa persona que sufre no solamente experimenta el dolor, sino que además de eso se sienta culpable. Se sienta culpable por lo que está pasando. Y se siente juzgado por aquellas personas que tratan de darle una explicación a su situación. Qué terrible, ¿eh? El ser humano no siempre le juega a favor su capacidad intelectual. Hermanos, yo creo que a veces un buen abrazo produce más efecto que un buen discurso. Un buen abrazo, una sonrisa, un apretón de mano, inclusive un palmoteo, ¿cierto?, puede comunicar más que un buen discurso. Por eso que este libro, por lo menos, yo creo que como enseñanza nos entrega de que el afecto tiene una multiplicidad de formas de expresión. No siempre son las palabras. Las palabras ayudan, las palabras acompañan, pero el afecto sincero se debe comunicar con algo más. Los gestos, un pequeño obsequio, una tarjeta, es decir, un mensaje escrito. Cuando partió mi hermano Samuel, yo recibí como 3 tarjetas de todo el personal del Instituto Bíblico Nacional. Secretarias, bibliotecarias, director, personas que de alguna manera yo tengo una relación cercana con ellos.
Y esas tarjetas fueron muy, muy importantes, porque uno entiende que hay una limitación, ¿cierto? Un discurso da para muchos, toma tiempo, pero compensar, condensar sentimientos de afecto, de apoyo, en pocas palabras y ponerlas por escrito, eso realmente puede provocar un efecto mucho más terapéutico que lo que a veces pensamos que va a ser lo que hacen las palabras orales, los discursos orales. La búsqueda, decía, de una razón lleva generalmente a la persona a sentirse culpable y también lo lleva a sentirse juzgado por aquellos que deberían estar a su lado para contenerle. Generalmente siempre la persona que escucha, no solamente escucha lo que se le dice, sino que también tiende a leer entre líneas lo que tal vez se le quiso decir. ¡Wow! ¿A cuánto nos ha pasado? ¿Qué me habrá querido decir con esto que me dijo? ¿Cierto? Y una persona inmovilizada, limitada en movimientos por su enfermedad, la mente divaga, ¿cierto? Piensa, reflexiona, sobre todo si no duerme mucho. Los capítulos anteriores hablaban de esta falta de sueño de Job. No podía conciliar un sueño profundo, no podía descansar. Entonces su mente divaga demasiado. Job se siente atacado, agredido. Job expresa su profundo dolor porque siente que no merece el trato que ha recibido. Este capítulo es como la cúspide. Estamos justamente en la mitad de todo el libro. Y generalmente este capítulo tiene los versículos clásicos, los versículos que han sido invocados muchísimas veces. Si hay textos del libro de Job que se citan, son precisamente los extraídos de este capítulo. ¿Por qué? Porque en medio de esta hostilidad activó una fe inusitada, sorprendente. Primero, Job siente hostilidad por parte de sus acusadores. Siente hostilidad por parte de sus acusadores. Del 1 al 6, me parece. ¿Qué es lo que dice Job? Vamos a la palabra. ¿Hasta cuándo? Dice, respondió entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Aquí en este texto Job evidencia un cansancio, un hastío. Él está hastiado de sus discursos. Como les decía, hermanos, tratar de encontrar explicaciones del sufrimiento de alguien puede interpretarse como hostilidad, como agresión, porque esto agudiza o acentúa el dolor. Versículo 3 dice, ya me habéis vituperado 10 veces, ¿no os avergonzáis de injuriarme? Job sentía verdaderamente una agresión sobre él. Él reclama por la angustia provocada. Él siente, según la versión internacional NBI, él siente que con estas palabras lo estaban aplastando cada vez más. Sentía que todo esto eran insultos, reproches, acusaciones.
en el versículo 4, el versículo 4 dice, aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Él siente que sus problemas son asuntos suyos y que sus amigos no han sabido respetar ese lindero. ¿Me entiende? ¿Cierto? Hermano, y qué triste, qué pena da que una persona en un momento de enfermedad o de dolor, los que le rodean se sientan con el derecho a invadir esa privacidad, de indagar, de ir más allá de lo conveniente. Entonces la persona siente que es una verdadera agresión la forma en que se ha abordado su tema, su problema. Y esto nos enseña a nosotros, hermanos, que por sobre todas las cosas debemos siempre respetar la intimidad, la privacidad de la persona que sufre. Pero generalmente el ser humano no siempre pone filtros. Pone filtros a aquellos que son sus pares, pero cuando alguien está en inferior condición, allí saca los filtros y se atreve a ir más allá, traspasando esos linderos saludables que permiten las buenas relaciones. Y eso es lo que Job siente, que no se le ha permitido. Versículo 5. Dice, pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí os alegráis y contra mí alegráis mi oprobio. Job siente que los discursos de sus amigos han sido solamente oportunidades para ellos sentirse superiores a Job. Hermano, esto es algo que no siempre lo pensamos, pero a la luz de estos razonamientos que hace Job, cierto, nosotros tenemos que tener siempre cuidado de no ir más allá, de a veces alardear, argumentar, expresarse, usar términos que pueden provocar esta sensación como estaba ocurriendo en Job. Este lo dice solamente para sentirse superior a mí. En el versículo 6 dice, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Con respecto a este primer punto, Job dice algo aquí tremendamente importante. ¿Se recuerdan que en el capítulo anterior se habló de 6 tipos de trampas? Hablaba de red, hablaba de lazos, hablaba de cuerdas, hablaba de trampas. Y Job dice, ok, sepan ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Él reconoce. Pero mire, hay un elemento interesante, hermano, que a mí me llamó mucho la atención. Job reconoce que Dios es quien le ha derribado. Dios me atrapó. Y dice, y es Dios el que me conduce en su red. Él me ha envuelto en su red. Pero, hermanos amados, aquí hay algo interesante. No es la red del cazador. No es la red como la trampa mortal, sino que es la red del que atrapa a una presa para conservarla y llevarla viva, conducirla viva a un lugar seguro. Qué diferente es eso. Es decir, Job siente que él ha sido atrapado, que está en las redes de Dios, pero que Dios le está conduciendo a un lugar seguro para conservarla como trofeo. Por ejemplo, una especie en extinción. Hay personas que se dedican a proteger, ¿cierto?, las especies que están en extinción. Entonces, ¿qué hacen?
ponen cercos, ¿cierto? O atrapan a esas criaturas, ¿cierto? Y las ubican en lugares seguros donde puedan reproducirse y comenzar nuevamente a fortalecer y sacar esa amenaza de extinción. Eso es la figura que está diciendo Job. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿le atrapó Dios en su red? Sí, le atrapó. Qué lindo, ¿cierto? ¿Cómo lo atrapó Dios? ¿En qué momento? Yo estoy seguro que usted no era tal vez una persona muy fácil de atrapar, ¿cierto? Muy fácil de caer, ¿cierto? En estas garras de ser evangélico. Uno dice, no, yo no voy a ser nunca evangélico, ¿cierto? Pero sin embargo, el amor de Dios, la gracia de Dios, las circunstancias, las personas que oraron por nosotros, las personas que nos hablaron del Señor, las personas que en el momento clave tal vez de nuestra vida estuvieron allí. Qué interesante que Dios nos haya conducido así. ¿Hasta dónde Dios te condujo? Aleluya, ¿cierto? Te condujo a Él, te condujo a su casa, te condujo a sus caminos. Y eso es lo que está enfatizando Job aquí en la red de Dios. Lo segundo, Job siente hostilidad de parte de Dios. Versículos 7 al 12. Job siente, versículo 7, que sus oraciones no son oídas. Y aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Hermanos, generalmente cuando uno está en un problema grave, en una situación de prueba, tiene esta sensación de que Dios no lo escucha, de que Dios se cierra sus oídos para no escucharnos. Generalmente pasa esto, en la prueba y en el dolor sentimos que Dios no nos oye. ¿A cuánto le ha pasado? Sí. Job siente que Dios ha sido hostil porque no escucha sus clamores. En el versículo 8 dice, cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Aquí Job siente que Dios le tiene bloqueado el camino. Siente que no tiene salida en esta prueba, que no tiene solución su problema, que todo está oscuro, que el panorama que él tiene es absolutamente negro. Dice, sobre mis veredas puso tinieblas. Cuando uno está en un momento difícil, generalmente no ve mucho, no ve salida. No ve salida, no siente que hay una solución pronta. Y Job siente que Dios es el que le ha bloqueado el camino. No tiene para dónde ir, se siente como en un laberinto donde trata de buscar, pero no hay una salida. En el versículo 9 dice, me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Aquí Job siente que Dios le ha despojado de sus bendiciones. Creo que no hay nada más grande, hermano, que sentirnos pueblo bendecido por Dios. Benditos y bendecidos por Él. Pero Job siente que ya no tiene eso, que le ha despojado de su gloria. Dice, me ha quitado la corona de mi cabeza. Aquí
se refiere un poco a que Job siente que se le ha quitado su honra. Él ya no es una persona honorable. No tiene esa corona. Dios le quitó sus riquezas. El versículo 10 dice, me ha despojado de mi gloria, me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Aquí Job siente que está arruinado. Se sienten como un árbol derribado, destrozado. Siente que ya perdió sus raíces, es decir, que es imposible que él vuelva a renacer o revivir. Y esta figura del árbol derribado es como la figura de el dicho ese que todos hacen leña del árbol caído, ¿cierto? Job siente que cualquiera puede pasar por su lado y asestarle un hachazo y llevarse unas ramas y calentarse en el fuego de esas ramas gracias a ese árbol que estaba en el camino. No fue necesario ir a la montaña a buscar la leña, había un árbol caído en el camino, por lo tanto, qué bueno es llegar con las sierras, con los serruchos, con las hachas y disfrutar de ese calor. Cuando se hace leña del árbol caído tiene que ver con esa sensación de ser el tema, de ser el comidillo de la gente, el comentario. Qué terrible es esto de Job, de sentirse destrozado, sin raíces, dice la traducción lenguaje actual. También la NBI habla de aniquilado, sin paz y sin esperanza. Versículo 11 dice, hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Aquí Job siente que Dios le ha tratado como su enemigo. Es una actitud de victimizarse. O quizás Job siente que hay una desproporción tan grande entre sus pecados versus su dolor, su prueba. Entonces dice que Dios le ha tratado como su enemigo. Dice, hizo arder contra mí su furor. Es decir, él siente que la ira de Dios se ha descargado sobre él. Siente que Dios le ha tratado como su enemigo. Hermanos, mientras yo pensaba en este texto, vino a mi mente el rey David, ungido cuando pequeño, ¿cierto?, por el profeta Samuel, pero desde el momento de la unción que vino, ¿cierto?, cuando el profeta derrama el aceite sobre la cabeza de David, al momento de que David se sienta en el trono como rey, ¿fue un episodio corto? ¿Fue un episodio grato? No fue ni corto ni grato, ¿cierto? Porque usted sabe que en un momento, o sea, David venció a Goliat posteriormente, y después de eso David fue escogido como amigo personal del hijo del rey, ¿cierto?, de Saúl. Y después de eso David fue incorporado dentro de los funcionarios del palacio del rey, siendo el escudero de armas, o el paje de armas de Saúl. Pero sin embargo la popularidad de David fue en aumento versus la caída de Saúl. Y Saúl tiene un comportamiento absolutamente agresivo y comienza a hostilizar a David, a tratar de matarlo una y otra vez. Entonces yo pienso, hermanos, ¿qué pasó allí?
¿Por qué Dios permitió tanto dolor en David? Y en más de una clase lo hemos comentado aquí. Es porque el único modelo de rey que tenía David era Saúl. Y si David subía al trono inmediatamente, lo más probable era que David replicara el estilo de gobierno o de dirigir la nación que hizo Saúl. Porque generalmente los seres humanos replicamos los modelos, actuamos por imitación. Pero Dios dijo, no quiero que David, mi siervo, haga lo mismo que hizo Saúl. Entonces, yo les comentaba de un libro que se llama Perfil de 3 monarcas, donde allí el autor hace esta reflexión y dice que era necesario que Dios matara todo lo que había de Saúl en el corazón de David. Juan capítulo 14, versículo 30, hay un texto que yo lo encuentro uno de los textos más poderosos que hay en los evangelios. Juan 14, 30 dice, y ahora viene, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, habla de cómo el corazón del Señor Jesucristo está absolutamente puro. Porque el príncipe de este mundo nada ha puesto, nada ha logrado meter o introducir en el corazón del Señor. Ha conservado él su espíritu, su corazón absolutamente santo. Hermanos, mi reflexión es que Job, mediante este proceso, yo diría un proceso purificador, incomprensible para Job y para muchos, pero sin embargo era la apuesta del Señor en favor de este hombre tan íntegro, tan santo, pero que con todo eso también tenía algunos elementos que necesitaban ser purificados. Y esa purificación no era simplemente un lavado superficial, sino que necesitaba un tratamiento mucho más profundo. Mucho más profundo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay manchas que no salen con el primer lavado, ni con el primer remojo. Pero si usted ama esa prenda o ese artículo, usted buscará, ¿cierto?, el elemento clave, tal vez caro, pero que específicamente le sirva para liberar ese bien de esa mancha que tiene. Y eso es caro. No es fácil. Pero si uno ama eso, lo hace. Y yo creo que Dios dijo, yo amo tanto a Job, pero no voy a permitir que su corazón se contamine, su corazón tenga estos elementos que no le calificarían. Voy a jugármela por sacar o erradicar de que nada haya en él, así como el Señor expresa tan acertadamente, el príncipe de este mundo nada tiene en mí. Hermanos, esto nos lleva también a nosotros a preguntarnos, ¿hay algo del mundo o hay algo del enemigo en nuestro corazón? Esa es nuestra lucha. Y debemos estar alerta. Y debemos tratar de sacarnos, sacudirnos, limpiarnos, purificarnos y examinarnos y reflexionar sobre nosotros. Porque creo que de alguna manera Job sintió este sufrimiento tan prolongado, siendo una persona tan íntegra como era. ¿Cuánto más nosotros, que la misericordia de Dios nos ha guardado? Pero eso no nos excluye, hermano, de que Dios no quiera también purificarnos, limpiarnos, perfeccionarnos. Entonces, Job siente que Dios le ha tratado como su enemigo, se siente invadido, cercado. Job siente que la superioridad, el despliegue logístico, dice el versículo
12. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi humilde carpita. No se justifica. Él siente que ha habido una desproporción, siente que la superioridad de los ejércitos de Dios no ameritan rodear una pequeña tienda como la tienda de este siervo llamado Job. Tal vez esto lo hace para acentuar los sentimientos de injusticia que Job ha estado experimentando. Y número 3, Job siente hostilidad de parte de su familia. Versículos 13 al 22. Yo le pregunto, ¿usted se ha sentido así como Job en alguna ocasión? ¿Se ha sentido que Dios no le escucha? ¿Ha sentido que Dios le tiene bloqueado, que no le da una salida para salir de su problema? ¿Se ha sentido que Dios le ha despojado de sus bendiciones? ¿Se ha sentido arruinado, caído, derribado y que Dios le trata como un enemigo? La verdad que estos sentimientos, hermanos, creo que identifican a más de alguna persona que ha pasado por momentos críticos. Aquí en esta tercera parte, Job siente hostilidad de parte de sus familiares. Versículo 13 dice, hizo alejar de mí a mis hermanos, mis conocidos como extraños, se apartaron de mí. Job se siente abandonado por sus hermanos y por sus amigos. Los conocidos comenzaron a desconocerle. En la desgracia se conocen bien las personas. Alguien ha dicho eso. En la desgracia. Yo a veces miro, por ejemplo, la televisión donde la farandulandia, ¿cierto?, habla de la hermosura, las calugas y todo eso de los futbolistas. Pero yo digo eso dicen porque en este momento el hombre está en la cúspide ganando mucho dinero, es famoso. Pero estoy seguro que hay muchos, tal vez con más atributos que ellos, sin embargo, no tienen el mismo trato. Job siente que aquellos, como hablábamos al principio, le han abandonado, sus hermanos y sus amigos, comenzaron a desconocerle. Versículo 14 dice, mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron. En el anterior dice se apartaron, aquí dice se olvidaron. Job siente la distancia y el olvido de sus parientes. Creo, hermanos, que a veces uno encuentra familia en personas que no son su familia. Y siente más amor en personas que no tienen la obligación de amarle. Y se siente más acogido en personas que nunca uno esperó que le dieran ese tipo de afecto. Los amigos uno los puede escoger. La familia espiritual es una bendición de Dios. Los parientes uno no puede elegirlos. Y el Señor siente que ha ocurrido esto. Al Señor Jesucristo, ya lo comentamos, también sufrió el abandono. Versículos 15. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, forastero fui yo a sus ojos. Job se siente como si fuese alguien extraño. Él entró en esa categoría inferior de persona. Él entró a la casta que no se le permite tratar. Fue de los intratables o intocables, como existen en la India, los Dalits, por ejemplo. Él se sintió como que entró en ese rango de persona invisible. Qué terrible. Esa persona que no entiende
¿Por qué se le ignora como si no existiese? ¿Se ha sentido alguna vez así usted? Oye, yo creo que es una sensación tan fuerte. Se siente un forastero. Aún por los criados y a quienes él daba órdenes, ahora es absolutamente ignorado. Dice, llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. El 17 es fuerte también. Dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aquí Job siente que él le da asco a su esposa. Fíjese, la Nueva Versión Internacional lo dice de una manera muy fuerte, dice, a mi esposa le da asco mi aliento. Job habla de esto. En las otras versiones también habla muy fuerte de esto. Pero en realidad, hermano, yo pensaba en que cuando una persona deja de amar, todo le da asco. Todo le da asco. Job siente que él huele tan mal que no hay quien lo soporte. Hoy día usted puede combatir la halitosis. Si tiene pareja, si tiene esposo, cuide mucho eso. Porque eso es una gran prueba de amor. Y tal vez Job sentía que él activaba cierta repugnancia, su persona, por aquella esposa que alguna vez disfrutó de la prosperidad, de las joyas y de las tarjetas doradas, ¿cierto? Con todos esos beneficios que implica. Y fíjese el argumento, dice, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Sí, aquí Job apelaba, ¿cierto?, a los hijos que tuvieron. Por mis hijos, le decía, o por los hijos que tuvimos. Por favor. Pero ella no. Sus ruegos no eran escuchados. Versículo 18. Aún, dice, los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Job se queja de que aún los niños se ríen de él. Se burlan. La Nueva Versión Internacional dice, le dan la espalda. Hermanos, si hay algo que deberíamos siempre nosotros procurar, es el respeto a las personas mayores. Inculcarle a los niños. Creo que eso es algo que lamentablemente se ha perdido. Y se ha ido perdiendo con el tiempo, donde ya los niños no respetan a los adultos. Dentro de la cultura de los tiempos de Job, se inculcaba mucho el respeto a la persona adulta, a la persona mayor. Y Job siente que aún eso ni siquiera lo tiene. Versículo 20 dice, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Job siente que su condición da un triste espectáculo. Su piel y su carne se pegaron a sus huesos. Es decir, ya Job tiene una imagen bastante deplorable. Y ese de la piel de sus dientes es una forma de decir que
su vida la ha salvado como por un pelo, algo así. He logrado con suerte salvar mi pellejo, una cosa así es lo que quiere decir. Versículo 21, vosotros mis amigos tened compasión de mí porque la mano de Dios me ha tocado. Job aquí suplica a sus amigos por compasión. Job quiere que terminen el acoso, Job quiere que le tengan lástima. La traducción lenguaje actual usa esa palabra, está implorando lástima. Se siente frustrado, se siente derrotado y pide ayuda. Dice, la mano de Dios me ha tocado. No siempre las personas que sufren llegan al punto de quebrarse en eso de pedir ayuda. Y cuando uno tiene una entrevista, una conversación o visita a alguien que está pasándolo mal, tiene que tratar de entender o de leer esa petición de ayuda, porque no siempre se expresa. Siempre es importante decir, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Y si es necesario a veces tener un momento de intimidad a solas y decirle, dime, ¿qué necesitas de mí? ¿O qué puedo yo hacer por ti? Ofrecer eso, porque no siempre la gente lo pide. Pero en el proceso de sufrimiento de Job, aquí ya Job no da más. Un comentarista dice que irónicamente Job está diciéndolo porque él los consideraba sus enemigos. Y en realidad lo habían tratado como enemigos, quienes eran sus amigos. Pero si aún estaban ahí al lado de él, Job también ve que algo de sensibilidad puede haber en ellos. Y le está pidiendo lo que ningún ser humano, tal vez en su dignidad, pediría. Es lástima, ténganme lástima. Es fuerte, es fuerte. Por eso que no siempre una persona en necesidad le va a pedir. Pero uno debe saber leer esas peticiones en las palabras, en las miradas, en los gestos, en las actitudes. Como número 4, la hostilidad activa la fe. Cuando una persona siente que por todos lados se siente hostilizada, esa sensación de abandono, esa sensación de ser incomprendido, ese sentimiento de sentirse rechazado, discriminado, humillado, ofendido, agredido, insultado, cuestionado, juzgado. Fíjese, tantos elementos que tienen que ocurrir, tantas cosas tienen que darse, de sentirse que sus amigos no han tenido un buen comportamiento y las palabras le han herido más. Siente que su relación con Dios está quebrada y que Dios le ha tratado como enemigo. Siente que su familia no ha sido lo suficientemente comprensiva y aún la mujer, ¿cierto? La propia esposa le tiene asco porque el aliento de él, ¿cierto? Es una cosa, no sé cómo interpretarla. En esa crisis, Job le pide ayuda a sus amigos, pero aquí en el versículo 23, comienza Job a cambiar radicalmente su discurso. Job se hallaba en lo más bajo de su ánimo. Su familia lo había abandonado. Toda posibilidad de ayuda es descartada. Él está en la completa miseria. Su cuerpo se mantiene torturado por el dolor. Y es aquí, hermanos, en esta circunstancia donde renace en Job una fe, una esperanza en su Redentor. Wow. Esta parte es el pasaje más conocido del libro, es el gran clímax de este libro poético, la confianza de Job en la vindicación de su causa. Es una maravillosa explosión de fe. Hermanos, y esto puede ocurrir. Dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas?
¿Quién diese que se escribiesen en un libro? ¿Quién diese, dice? Que hubiese una grabadora, una filmadora, que retenga lo que él está a punto de declarar. Ayer las entrevistas, ¿cierto? Las primeras reacciones. Bueno, esas cosas, prepárese porque durante todos estos días usted va a seguir escuchando y viendo y repitiéndole, como que no hay otra noticia. Pero Job tiene una noticia mayor que dar, más importante que eso. Él anhela que sus palabras sean escritas, que alguien venga, un escribiente, y ponga ahí cada palabra la registre. Registro significa algo que se perpetúa, algo que se puede conservar. Y su deseo sabemos que fue concedido porque la Biblia que usted tiene justamente registrado estas palabras de Job. Y estas palabras han sido traducidas a muchísimos idiomas y en muchísimos formatos. Y en muchísimas traducciones las palabras de Job siguen siendo guardadas, registradas. Muchas generaciones, por varios siglos, han sido consolados con estas palabras dichas por este hombre llamado Job. El versículo 24 dice que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Él desea que sus palabras sean perpetuadas en una roca que no va a cambiar. Él quiere que esa depresión de esculpir las palabras de Job sean rellenadas con plomo de tal manera que brillen, de tal manera que el metal las destaque. ¡Wow! Piense usted en que si Job viviese en este tiempo, de qué manera él querría magnificar lo que él ha descubierto, o lo que él ha visto, o ha percibido. Él quiere destacarlo. Él siente que un destello de la revelación profunda de Dios ha iluminado su espíritu. Hermanos, esto nos pasa. Cuando el destello de la revelación de la palabra de Dios ilumina nuestro espíritu. No importa cuán grave sea el problema, no importa cuán grave sea la enfermedad, no importa cuán largo haya sido la prueba, sin embargo, cuando viene el destello de la fe, tal vez empujada por esta hostilidad que Job ha estado sintiendo durante todo este tiempo, ahora por fin viene algo a su espíritu. Y no viene de la boca de aquellos de quien esperaba, de aquellos en quienes tenía la expectativa. Viene, no lo revela la Escritura, pero yo creo que es Dios obrando en Job. Hermanos, a veces las semillas, la palabra de Dios es como una semilla, ¿cierto? Las semillas han sido guardadas, sembradas en nuestro corazón, y no sabemos en qué momento las lágrimas del dolor y del sufrimiento pueden remojarlas, haciéndolas germinar, brotar. Tal vez es un lenguaje un poco figurado, poético, tómelo como quiera. Pero yo estoy seguro, hermanos, que las lágrimas del dolor y del sufrimiento pueden hacer germinar las semillas de la palabra de Dios que un día fueron sembradas en nuestro corazón. A muchos nos pasa que Dios nos habla y el discurso queda guardado, la palabra de Dios queda guardada, pero no sabemos en qué momento esa palabra puede volver a iluminar nuestro espíritu, a volver a darnos la esperanza, darnos la salida o ponernos la fe suficiente para prepararnos anímicamente, espiritualmente, para cruzar ese umbral de lo desconocido, creyendo que el que estuvo con nosotros aquí también estará con nosotros allá. ¿Qué dice Job? Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Job no tiene esperanza de sobrevivir, pero sin embargo, él siente que el Redentor vive.
Él tiene la seguridad de que su Redentor, él habla de un Redentor personal, y que este Redentor se levantará, aunque él cruce el valle de la muerte, aunque él incursione hacia ese punto desconocido, él sabe que su Redentor está vivo y que se levantará sobre el polvo, es decir, triunfará sobre la muerte. Versículo 26 dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job siente que aunque él muera, aunque su piel esté desollada, como dice otra versión, la versión King James, la versión inglesa, dice aunque esté aguzanado, aunque tenga gusanos, en mi carne, dice, he de ver a Dios. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, dice el versículo 27. Por mí mismo lo veré. Él percibe con esto la resurrección. Él percibe con esto la vindicación de su causa. Él percibe la justicia divina por fin llegando a su vida. Él espera tener, hermanos, la oportunidad de contemplar a Dios con sus ojos, de verle cara a cara. Como dice el himno, cara a cara espero verle más allá del cielo azul, cara a cara, en plena gloria, he de ver a mi Jesús. El himno es más ambicioso. Los comentaristas no quieren aceptar que tal vez Job se refiere a la presencia de Jesucristo, aunque hay algunos que lo han especulado, pero este pasaje habla de su Redentor, que Él vive y que Él lo verá. Dice, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermanos, y aquí no está hablando del corazón desfalleciente por la enfermedad o porque está próximo a la muerte, sino que también está hablando del corazón desfalleciente por la emoción de este gran hallazgo, de esta percepción, de esta, podríamos decirlo, de esta revelación que Dios le ha activado en medio de tanta adversidad. Yo no sé si usted se emociona, pero por lo menos a mí me emocionó cuando me encontré con esto tan contrastante, tanta hostilidad de sus acusadores, de Dios mismo, de sus cercanos, familiares y amigos, encontrar que en medio de aquella adversidad tan grande se activa algo poderoso de parte de Dios. Contemplar a Dios cara a cara. Él está emocionalmente exhausto ante la expectativa de su encuentro con su Señor. Hermanos, y creo que esto es lo que debe prevalecer. Siempre, siempre. Este pasaje ha sido leído, predicado, recitado en momentos de dolor. Generalmente cuando acompañamos a una familia que ha perdido a un ser querido, estos versículos son importantes porque nos hablan de lo que hay al otro lado del umbral. Mi Redentor me llamó, ¿cierto? Me rescató antes, pero yo sé que cruzando ese umbral, Él está vivo y se levantará sobre el polvo. Y aunque nuestra carne se deshaga, nuestra piel, ¿cierto?, se desintegre, en mi carne, dice Job, veré a Dios. En mi carne y mis ojos lo verán. ¡Qué tremendo! Es saber, hermanos amados, que en el momento de esta breve tribulación momentánea, como dice Pablo, esto produzca en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Es decir, hermanos, la transitoriedad de la vida nuestra no es nada comparable con la gloria eterna en Cristo Jesús. No es nada comparable. Esta leve tribulación momentánea, habla Pablo, y hablando de los sufrimientos que por años él tuvo. Abandonado por sus amigos, Pablo fue apedreado, fue azotado varias veces, fue encarcelado, sufrió naufragios. Sin embargo,
Pablo también podía percibir esto tan glorioso que es la vida después de la muerte. Cruzar el umbral, como decimos en un canto antiguo, pentecostal, que dice: cruzando el valle voy hasta llegar a Sión, a la mansión de luz, para vivir con mi Jesús. Allí no habrá dolor ni llantos para mí. Ahí yo cantaré que soy feliz con mi Jesús. Qué tremendo. Finalmente, hermanos, Pablo exhorta a sus amigos, Job exhorta a sus amigos a dejar de perseguirle. Versículo 28 dice: más debería decir, ¿por qué le perseguimos? Habla de que deberían analizarse, ¿por qué esta posición tan adversa contra él? Ya que la raíz del asunto se halla, dice, en mí, reconoce. Y luego exhorta a sus amigos finalmente a temer al juicio de Dios. A temer la espada, dice, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Él les exhorta a temer la espada de la justicia y el justo juicio de Dios. Para nosotros, hermanos, somos prejuiciosos, pensamos bien o pensamos mal cuando una persona está sufriendo, tenemos temor de hablar cuando alguien está en la prueba. Amén. Damos gracias a Dios, porque en el dolor más profundo, donde no hay ni siquiera la expectativa de que algo pueda ocurrir, lo glorioso de Dios puede activar, germinar una semilla que ha sido sembrada. Nosotros nunca debemos pensar, hermanos, si esa persona se fue con el Señor o no se fue con el Señor. No sabemos en qué momento una persona puede cambiar el destino de su pasaje a la eternidad. La gracia de Dios y la misericordia de Dios todavía son muy incomprendidas y muy ignoradas por nosotros. Oramos al Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana que hemos llegado a tu casa y hemos visto, Señor, el contraste de cómo la hostilidad que sufre Job de parte de sus acusadores, la hostilidad que él siente que ha venido de parte de Dios, la hostilidad que sintió de parte de sus familiares y amigos, activaron en él una fe poderosa para percibir la vida eterna, para percibir la existencia del Redentor que vive y reina, para percibir, Señor, aleluya, que Él en su carne le vería. Para nosotros, Señor, estas palabras han sido de consuelo para tantos cristianos, hijos tuyos, tantas generaciones que han conocido estos textos y que han redundado para bendición y esperanza. Porque sabemos, Señor, que aunque la prueba sea tan difícil, tan larga y sin esperanza para el mundo, más para ti no hay nada imposible. Señor, yo te ruego, si algún hijo tuyo, alguna hija tuya está pasando una prueba difícil, larga, aparentemente sin solución, tu palabra siempre traerá consuelo, traerá esperanza. Activa la fe, Señor, para no soltarnos, para no permitir que la amargura se apodere de nuestro espíritu. Aún con tristeza y frustración, Señor, podemos volvernos a ti, porque siempre tú tendrás la respuesta para nosotros en todas las cosas. Gracias, Señor, por tus hijos que han llegado esta mañana, Señor, a buscar de tu palabra. Señor, que esta palabra quede guardada, sembrada en cada corazón, que pueda germinar y producir y dar fruto en el tiempo que sea necesario. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.